María surge de la historia de la humanidad como ensayo resuelto de la trascendencia de nuestro destino. María en el Cerro de los Remedios, con su hijo en los brazos, nos enseña el camino. Ella nos espera, atrae al cosmos en su desarrollo y nos orienta a Cristo. Hoy, Señora, que construimos la nave espacial, que llegamos a tu santuario con la velocidad del metro. Hoy que los pueblos están en crisis por el impacto de mentes nuevas. Hoy que sentimos mayor recreo ante el dólar que se rueda que ante un vuelo de pájaro. Tú, como ayer en el Evangelio, te eclipsas silenciosamente, te callas aún estando entre nosotros y nos muestras el cielo. María, tú tienes un lugar destacadísimo en la historia de nuestro pueblo. Te hemos sentido tan cerca de nosotros, solícita y alegre como en las bodas de Caná. El conocimiento de la presencia entre nosotros de la Madre de Dios está en la bendita imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Nos dará la capacidad para la renovación cristiana y la evangelización de nuestra comunidad. El Papa San Juan Pablo II, en un mensaje al arzobispo de Tlalnepantla, Monseñor Ricardo Guízar Díaz, y a los peregrinos de Tlalnepantla, el 30 de junio de 1997, nos dice: Tlalnepantla es una arquidiócesis con gran densidad de población que se enfrenta a problemáticas sociales muy diversas en torno a la gran Ciudad de México. Es ingente el esfuerzo pastoral necesario para poder afrontar todos los retos en el campo religioso y de convivencia ciudadana. El Papa habla de una evangelización más capilar que tenga en cuenta las formas de religiosidad. Los santuarios mexicanos de la Virgen de los Remedios de Naucalpan, Cerro Grande, San Luis Potosí, Chamécuaro, Tlalpujahua, Zitácuaro, Cholula, Zacatecas, Jimiltepec, Totolán, Pénjamo, Durango, Querétaro, Ixmiquilpan, Zimapán, Tasquillo y Monterrey son centros de intensa religiosidad popular que pueden ser núcleos de una evangelización más capilar. La Villa del Colmenar Viejo posee uno de los santuarios de la Virgen de los Remedios más conocidos en España. Aquí se promueve con proyectos adecuados la catequesis y la evangelización. Los otros santuarios de España, a la Virgen de los Remedios de Albaida, Albuideite, Alcanar, Alcorcón, Alcover, Aldea del Cano, Algueña, Alicante, Aljaraque, Antequera, Berrio Pedro, Belmez, Buena Madre, Buenavista del Norte, Calzada de Calatrava, Callosa de Enzarria, Compotejar, Canena, Cañada del Trigo, Cartama, Casas de Don Pedro, Cascantes de Alba, Castelo de Rugat, Cogulludo, Cuerva, Chiclana de la Frontera, Chelva, Espinoso del Rey, Estepa y algunos otros citados en el libro de Nuestra Señora de los Remedios, patrona del Colmenar Viejo en el año de 1991, han sido la máxima expresión de la religiosidad popular que tiene actualmente el cauce evangelizador. De hecho, varias imágenes de la Virgen de los Remedios que fueron destruidos en la persecución religiosa de 1936 en España han sido reconstruidas, su culto ha permanecido y va en aumento. Nuestra Señora de los Remedios en su Basílica de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Existen 4 relaciones históricas sobre su presencia. 1. En el año de 1788, Antonio Alcedo hace la siguiente reseña: un célebre santuario de Nuestra Señora situado en una loma árida de la Alcaldía Mayor de Coyoacán y Reino de Nueva España.
Esta imagen, que tendrá una tercia de alto, fue llevado a aquel reino por uno de los capitanes que asistieron al célebre Hernán Cortés en la conquista de él, y llevándola consigo, la noche que se retiraron de México, la dejó escondida entre una mata de pita, de donde no la pudo sacar en el conflicto de aquella noche. Permaneció oculta hasta que algunos años después la halló un indio de los recién convertidos a la fe católica. Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América, por Antonio Alcedo, 1788. 2. La segunda narración publicada en México, Barcelona, en 1905, por el reverendo padre Félix Alejandro Cepeda, misionero, hijo del Inmaculado Corazón de María. Dice: su origen se remonta al tiempo de la conquista, pues la trajo de España uno de los compañeros de Hernán Cortés, que según se cree fue Juan Rodríguez Villafuerte. Al tiempo de embarcarse para el Nuevo Mundo, se la había regalado un hermano suyo, religioso agustino, para que lo acompañase y favoreciese, asegurándole que en diversas ocasiones había experimentado su protección de modo singular y palpable. La tercera, Lucio Marmolejo, en su obra Mes de Mayo Mexicano, a mediados del siglo pasado, presenta al pueblo sencillo la tradición sobre la Virgen de los Remedios. Es la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, la protectora dulcísima y poderosa, y el consuelo tiernísimo que siempre ha custodiado a la hermosa capital de México. Fue traída de España por uno de los compañeros de Cortés, que según se cree fue Juan Rodríguez Villafuerte. Llegó a México y Cortés, después de derribar los ídolos del Templo Mayor, hizo colocar en él a Nuestra Señora de los Remedios. Y allí obró muchas maravillas, encaminadas todas a convertir a los indios a la sagrada religión de Jesucristo. 4. El folleto EBC, publicado en México. El año mariano de 1954 actualiza y reafirma lo escrito por Lucio Marmolejo sobre la Virgen de los Remedios. Dice la tradición mexicana que uno de los soldados que acompañaron a Hernán Cortés en la conquista de México, llamado Juan Rodríguez Villafuerte, trajo de España una pequeña imagen de María conocida por Nuestra Señora de los Remedios. Al entrar Hernán Cortés a México, penetró en el gran templo pagano donde hoy está emplazada la Catedral Metropolitana. Poco tiempo después de la entrada de los españoles a la Ciudad de México, cambiaron fatalmente las cosas para los conquistadores, quienes tuvieron que escapar con la gran pérdida de gente y pertrechos de guerra. Aquella noche lloró Hernán Cortés al pie del árbol llamado de la Noche Triste, que hasta la fecha se conserva en Popotla. Dícese que al salir los españoles de nuestro suelo, escondieron la imagen detrás de unos magueyes y que más tarde fue hallada providencialmente por un indio. Descripción de la imagen. El padre Florencia hace de ella una interesante reseña. La publica don Ignacio Carrillo y Pérez en su obra Lo máximo en lo mínimo. La imagen es de talla, no tiene más que una cuarta de vara de cuerpo. El niño tiene menos de sesmas, pero ambos en tanta pequeñez, tan grande majestad, tan lindos rostros, blancos, tersos, bien proporcionados, carirredondos, los ojos que arrebatan los corazones, y al mismo paso componen y causan veneración y respeto a los que miran. El padre García Gutiérrez constata que mucho se ha escrito sobre el origen de la imagencita. Expresa la opinión de algunos al afirmar que es una escultura española de fines del siglo XV o principios del XVI. Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. En el Archivo General de la Nación
Existen importantes documentos sobre la ermita de la Virgen de los Remedios. Al margen, acordado para el agua de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Don Diego Fernández, etc. Hago saber a vos, don Alonso de Oñatel, alcalde ordinario de esta ciudad, que don Alonso Tello, corregidor de ella, me ha hecho relación que, como era notorio la ermita de Nuestra Señora de los Remedios como santuario de tanta devoción, este documento es del 5 de julio de 1616. Aquí por primera vez se llama santuario a la ermita de la Virgen de los Remedios y se constata la influencia de peregrinos. El presbítero licenciado Jesús García Gutiérrez, con los datos de historiadores antiguos y documentos de 1672 y 1675, hace una reconstrucción de cómo era el santuario de aquel entonces. Tenía una división de capilla mayor con una reja jaspeada con su madera labrada, probablemente de artesonado, y por fuera cubierta de dos aguas, tal vez de plomo, como se puede ver en muchas iglesias en planos antiguos de la Ciudad de México. A finales del siglo XVIII fue grabada una piedra con la leyenda: este es el verdadero paraje donde fue hallada la Santísima Virgen, debajo de un maguey, por el cacique de Juan de Águila Tobar, el año de 1540, donde le dijo que le buscara en las veces que se le había aparecido, año de 1796. En 1940, en ocasión del cuarto centenario del hallazgo de la venerable imagen, se llevaron a cabo obras de construcción y reconstrucción de lo que ahora es la Basílica de los Remedios. El 2 de julio de 1943 se levantó el monumento a Cristo Rey, con la actitud de estar bendiciendo a la Ciudad de México. Tenía la corona real, antorchas y leones. Era interesante la perspectiva desde la Ciudad de México. La corona se veía a los pies del Cristo Rey. Este monumento fue en agradecimiento del retorno de la paz al mundo, el año 1 después de concluida la Segunda Guerra Mundial, a 28 de octubre de 1945. El conjunto monumental promovido por Monseñor Eleuterio Flores se completa con el monumento a San Miguel Arcángel, que se construyó como capilla abierta, con una buena gradería. Desde el principio se ha celebrado ahí la Santa Misa. A la hora de la consagración, el monumento se convertía en llamativa fuente. El ángel, como se le llama, se terminó en 1950. Se construyó un magnífico arco en la entrada de la vía que lleva al santuario. Se terminó de levantar en 1958. El 3 de julio de 1980, el entonces obispo de Tlalnepantla, don Adolfo Suárez Rivera, envía a Monseñor Eleuterio Flores una carta en la que le manifiesta su benevolencia episcopal. En base al trabajo pastoral que llevó a cabo en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, la carta dice así: entre las alegrías que recibí al tomar posesión de la diócesis, estuvo la de conocer a algunos de los sacerdotes que integran su presbiterio, y sobre todo a aquellos que, como usted, han dejado lo mejor de su vida y aún su salud en el servicio de los fieles. Y cuando vi el monumento a Cristo Rey, la fuente de San Miguel y las obras que por su iniciativa se llevaron a cabo en el Santuario de los Remedios, me dio mucho gusto saber que entre los sacerdotes de la diócesis había tanto entusiasmo por estas devociones. El primer obispo de Tlalnepantla también es el obispo de Nuestra Señora de los Remedios. Muchas veces se le oyó comentar el gusto que recibió al saber que dentro de sus diócesis estaban comprendidos los santuarios de los Remedios y del Cerrito, en Cuautitlán. Era notoria la devoción del señor obispo Cueto, acompañando a la venerable imagen
de la Catedral de Tlalnepantla a Los Remedios. Cuando se le hizo una entrevista sobre la coronación pontificia de la venerable imagen, su respuesta fue muy aleccionadora. A la estatua de Nuestra Señora de los Remedios la veneramos y reconocemos el valor artístico que tiene, pues es de las más antiguas que hay en México. Nuestros antepasados la veneraron con mucha devoción. Sabemos que la llevaban a la Catedral de México en grandes procesiones. En una ocasión, en Roma, alguien me dijo, con motivo de la coronación, ¿todavía hacen esas cosas? Le contesté, sí, porque todavía somos católicos. Efectivamente, el señor obispo Fray Felipe de Jesús Cueto, con fecha del 6 de marzo de 1974, obtuvo el breve pontificio del Papa San Pablo VI para coronar a la Virgen de los Remedios. El 19 de octubre de 1974 se llevó a cabo la coronación pontificia. Los cardenales españoles de Sevilla y Barcelona enviaron mensajes de felicitación al señor obispo Cueto. También los obispos de México, Arturo Vélez, José Pablo Róbalo, Emilio Abascal, Manuel Talamás, Leonardo Viera Contreras, José Maclovio Vázquez, Fernando Romo y José B. Anaya enviaron sus felicitaciones. Los comunicados de los entonces obispos de Tijuana y Mexicali fueron muy expresivos. Felicitación al señor obispo Felipe de Jesús Cueto, decía el entonces obispo Juan Jesús Posadas, por haberle concedido dicha coronación pontificia, en mayor gloria de Dios y de María Santísima, también para elevar el fervor de los diocesanos. El señor obispo Manuel Pérez Gil González, obispo de Mexicali, escribía al señor Cueto: felicito a vuestra excelencia por haber obtenido el decreto de la coronación pontificia de Nuestra Señora de los Remedios, tan venerada en aquella región. Primer Congreso Mariano de la Diócesis. Este Congreso Mariano se realizó los días 2, 3 y 4 de julio de 1974. En él se impartieron 12 conferencias, entre ellas la piedad popular, la Mariología en el Concilio Vaticano II y la importancia de la devoción mariana en México en Tlalnepantla. La exposición más brillante le dio el conferencista presbítero Vivaldo Oregel Cuevas sobre los elementos para una selección analítica pastoral de las devociones populares de México y nuestra diócesis. El presbítero Oregel Cuevas, en su ponencia, resalta que la encuesta realizada en esta diócesis con motivo del Congreso sobre la religiosidad popular, al investigar el modo de relacionarse la gente con el ser divino, se encontró que algunas personas emplean oraciones supersticiosas, como la oración del caballo blanco, el milagroso Santiago mulato, etc. Otras prácticas interesantes como beber agua del pocito o comer tierra en San Juan de los Lagos. Los resultados concretos de esta encuesta socioreligiosa en Tlalnepantla fueron Dios, la Virgen y Cristo como polos principales de la devoción en esta diócesis. De las 14 sugerencias se anota la número 8. Hay que saber que el mexicano recurre a la Virgen María y encuentra en ella el gran equilibrio de valores que no se encuentran en las familias desintegradas. En la religión, María revela al mexicano el sentido del Padre que le falta. Lo lleva a Cristo por amor del Espíritu, es decir, lo lleva a la familia divina bien constituida y modelo de toda familia, es decir, la Santísima Trinidad. Este congreso tuvo la finalidad de dar un marco teológico pastoral a la coronación pontificia de Nuestra Señora de los Remedios en la arquidiócesis de Tlalnepantla. En nuestra patria ha sido coronada canónicamente la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, venerada en la antigua villa de San Juan, Zitácuaro, Michoacán. Tiene coronación pontificia la imagen de Nuestra Señora de los Zacatecas, llamada en un principio Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas. El señor arzobispo de Morelia, en aquel entonces 21 de noviembre de 1945, don Luis M. Altamirano Bulnes, redactó una sentida consagración a la Santísima Virgen de los Remedios.
Virgen Santísima de los Remedios, Madre, Señora y Abogada nuestra, con todo el amor de nuestros corazones y con la más segura confianza en tu bondad y en la eficacia de tu intercesión, nos consagramos a ti y queremos ser siempre tuyos para mejor servir a Jesucristo nuestro amadísimo Salvador, que por ti quiere darse a nosotros. La imagen de Santa María de los Remedios fue coronada también en 1957 en Tlalpujahua, Michoacán. El primer arzobispo de Tlalnepantla, don Manuel Pérez Gil González, envió una circular fechada el 9 de octubre de 1989 para celebrar el 15º aniversario de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios como un hecho fundador. Se caracterizaría por celebrar a la Virgen María como reina del clero. La circular contiene lo siguiente: la coronación de una imagen tiene siempre el carácter de un hecho fundador y debe celebrarse con liturgia propia de cada uno de sus aniversarios, con el fin de que la idea fundante vaya penetrando en profundidad en la vida del pueblo de Dios. El mismo título de reina del clero no es tan solo sugerente, sino que establece una interpelación muy fuerte a todo nuestro presbiterio, para practicar y difundir con sincero amor la devoción de Nuestra Señora de los Remedios, tan íntimamente ligada a la primera evangelización del Valle de México. El 21 de junio de 1991, con profundo gozo, proclama a Nuestra Señora de los Remedios patrona principal de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. En el santuario de Nuestra Señora de los Remedios sobre el cerro de Totoltepec, en el municipio actual de Naucalpan de Juárez del Estado de México, en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, se ha venerado desde hace 5 siglos una pequeña imagen de indudable manufactura del siglo XV, a la que tradicionalmente se ha nombrado con la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. El 23 de octubre de 1991, el señor arzobispo Manuel Pérez Gil González, por decreto de San Juan Pablo II, proclama patrona de la Arquidiócesis de Tlalnepantla a Nuestra Señora de los Remedios. Oración a Nuestra Señora de los Remedios. Oh Virgen Madre, Nuestra Señora de los Remedios, Madre de Dios y Madre de los hombres, tu presencia nos acompaña desde hace más de 4 siglos. Nuestras tradiciones nos dicen que tu imagen bendita, signo de tu presencia, llegó a nuestras tierras con los conquistadores, para atemperar su fiereza y para enjugar nuestras lágrimas. Sí, Madre nuestra, Jesucristo es el remedio de todos nuestros males, por eso te llamamos amorosamente Madre de los Remedios. Esta oración revela el sentir del pueblo de Dios a la Virgen de los Remedios. Se distribuye en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, en San Luis Potosí, donde se encuentra una imagencita de Nuestra Señora de los Remedios. El señor cardenal Carlos Aguilar Retes, como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, concedió el 16 de enero de 2019 al rector de la Basílica de Nuestra Señora, concedió a Monseñor Francisco Cano Chaboya la licencia de imprimir y distribuir el ceremonial de Nuestra Señora de los Remedios para las celebraciones litúrgicas del año jubilar,
con motivo de los 500 años de la presencia de la Virgen Santísima de los Remedios en la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Incidencias del culto a la Virgen de los Remedios. El día 31 de octubre de 1810, estando los insurgentes a la puerta de la Ciudad de México, el virrey fue a implorar la protección de Nuestra Señora de los Remedios, trasladada a la catedral por miedo a los insurrectos. Puso en las manos de la imagen su bastón de mando, confiando en que México nunca llegaría a padecer dentro de sus muros la devastación destructora. Al retirarse recogió el bastón. Eso fue todo lo que hubo y lo que ha dado origen a tantas consejas. En el mismo momento de la convulsión política, resalta el espíritu religioso del pueblo mexicano, cuando el 30 de octubre de aquel año fue trasladada la imagen de su santuario a la Catedral de México, venciendo la resistencia de los pueblos que se hallan al pie de la loma de San Bartolomé, Naucalpan y Tacuba, los que desde las 11 de la mañana lo siguieron llorando y tratando de impedirlo, por lo que hasta la noche pudo llegar a la catedral. En una sala del Museo de la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, existe un letrero que dice: horas después de dar el grito en Dolores, Hidalgo llega a Totonilco, pueblo a cuyo santuario acudían peregrinaciones populares. Allí el cura toma el propio santuario, lo que será su estandarte, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La contraparte de esta efigie insurgente durante la guerra será la Virgen de los Remedios, adoptada como protectora de los ejércitos realistas. El 4 de junio de 1996, Andrés Genestron, en su editorial Verdadero Milagro, en el periódico La Prensa, escribe hasta en forma grotesca: la India Guadalupe vence a la Blanca Remedios. La conclusión con acierto magistral lo tiene el padre García Gutiérrez. Efectivamente, ni la fe ni el patriotismo se nutren de la mentira. Eres la Virgen bendita, consuelo del pecador. Esta imagen representa al indígena de San Juan Totoltepec, quien en 1540 encontró la imagen de Nuestra Señora de los Remedios debajo de un maguey por este lugar. Su nombre era Cuautli, un águila, y ya bautizado Juan Tobar.